Paz a vosotros, amados hermanos. Siempre es grato poder saludarles a cada uno de ustedes por este medio y desear que las bendiciones de Dios nuestro Padre abunden en el ministerio que lleva la responsabilidad de dirigir a la Iglesia de Dios en los diferentes lugares donde se encuentra. El lema que se tiene para este mes de febrero es: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. En esta ocasión les comparto la guía para la predicación matutina del sábado 4 de febrero del 2023, cuyo título del tema es: Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. El objetivo a cumplir: reflexionar que al igual que en los días de Noé, ahora el Hijo de Dios corre un grande peligro al vivir en medio de una generación maligna y perversa. El versículo base se ubica en Génesis capítulo 11, versículo 11 y versículo 12. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es probable que, al meditar en lo que la Escritura afirma en Génesis 1:31, percibamos el gozo y alegría de Dios al ver culminada su obra, y al término del sexto día, Dios contempla que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y en ello estaba contemplada la creación del hombre. No obstante lo anterior, se introduce el pecado, propiciando que la comunión del hombre para con su Creador se fracturara, se interrumpiera, se viera menoscabada, por un aspecto que el hombre no alcanzó a vislumbrar en las repercusiones que ello acarrearía, y este aspecto fue la desobediencia. Y a partir de ese momento, el hombre es retirado del huerto del Edén para enfrentar la consecuencia de sus actos, y el pecado permeó a la creación de Dios, pues cuando Caín mata a su hermano Abel, reconoce que su maldad era grande para ser perdonada, y aunque aún no existía la ley de Dios escrita en tablas de piedra, la ley de Dios estaba en el corazón del hombre, debido a que ya tenían conocimiento para poder discernir entre el bien y el mal. La corrupción del hombre, entendida esta como perversión, conducta depravada y viciada, al cerrar sus sentidos y oídos a la voz de Dios, permitió que el pecado avanzara, se propagara, y esta actitud alejó al hombre de su Creador, quien es sustentador de todas las cosas. Por ello, cuando la humanidad se aumenta, Dios observa que la tierra estaba corrompida y llena de violencia, y todo ser humano se desvió del camino que había conocido en un principio. De toda esta generación, solo Noé halló gracia delante de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 8. Al ver Dios esta conducta del hombre, le instruye a Noé para que hiciera un arca de madera, pues le anuncia que traería un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en donde hubiera espíritu de vida. Génesis capítulo 6, versículo 17. Y la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 7, da el siguiente testimonio de Noé. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. En este orden de ideas, el apóstol Pedro da un calificativo a Noé, reconociéndolo como pregonero de justicia, siendo salvas 8 personas por agua. Esto lo refiere en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 20, respectivamente. En muy similares circunstancias en las que Noé vivió, nos encontramos hoy. El hombre no quiere escuchar el mensaje de salvación. No cree que la segunda venida de Cristo es una promesa real, y al igual que Noé, como son aspectos que no han sucedido o no hay un antecedente de un evento tan sublime en que el Hijo del Hombre descienda sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria, con autoridad,
para poder establecerse en este mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores, no aceptan este tipo de suceso. Llegará a ser una realidad, pero cuando llegue, no habrá oportunidad. Y así pasó cuando llegó el diluvio. Es muy probable que buscasen a Noé para pedirle que abriera la puerta, pero Dios la había cerrado. Y en ese mismo símil se llevará a cabo, pues la palabra de Dios afirma en Amós capítulo 8, versículo 11 y versículo 12. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Hoy aprovechemos la oportunidad que nos brinda nuestro Dios de venir a Él, que busquemos su rostro como lo establece el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 6 y versículo 7, donde refiere: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto cercano está. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y no endurezcamos nuestros corazones para que recibamos su palabra, su evangelio, y aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Hebreos capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Cuando como parte de la creación de Dios, el hombre ha aceptado ser hecho a imagen y semejanza de Él, y nos apartamos del camino que conduce a la vida, entonces se cumplen en nosotros las palabras que escribió el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo: dejáronme a mí, fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Y también las palabras escritas por el profeta Ezequiel son válidas, y las tomamos en cuenta para este tema que hoy estamos esgrimiendo, pues afirma: y díjome, ¿no has visto, hijo del hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme? He aquí que ponen hedor a mis narices, pues también yo haré en mi furor, no perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y esta reacción de Dios fue la misma que causó que se decepcionara de su obra, y por ello se arrepintió de haber creado al hombre. Génesis capítulo 6, versículo 7. Por el desvío de su corazón, por permitir albergar la maldad en su ser y practicarla en su diario vivir, y por esa maldad fue raída toda aquella generación desde Adán hasta Noé. Hoy nos ha tocado vivir una época donde la degeneración, la perversión, la corrupción del hombre es demasiada, por lo cual Dios ha establecido un día que nadie sabe, sino el Padre solamente, en que el Hijo del Hombre vendrá para juzgar al mundo conforme a sus obras. Mateo capítulo 6, versículo 27, y la epístola a los Romanos capítulo 2, versículo 6 respectivamente. Ahora padecemos varios aspectos derivados de la maldad, como haberse resfriado la caridad, y somos propensos a no desprendernos de las cosas que son necesarias para las demás personas que nos rodean. Mateo capítulo 24, versículo 12, lo cual propicia que seamos indiferentes, indolentes a lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando analizamos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 26 al versículo 30, entendemos que no solo hace referencia que la maldad era demasiada en los días de Noé, pues comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día en que Noé entró al arca y vino el diluvio y destruyó a todos. En esa generación en la que vivió Noé, no hubo arrepentimiento, meditación, un corazón humilde y contrito que buscara a Dios,
sino que cada quien vivía en el desvío de su corazón. De igual manera, es de comprenderse que en los días de Lot se multiplicó la maldad, y aquí es necesario hacer la aclaración que Lot era descendiente de Sem, hijo de Noé, y se volvió a diseminar, propagar la maldad al grado que el pensamiento de los habitantes de Sodoma y de Gomorra era de continuo solamente el mal. Y al respecto, el apóstol Pedro, en la segunda epístola, en el capítulo 2, en los versículos del 6 al 9, da testimonio de ello y afirma: «Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio, de manera tal que hoy nos encontramos inmersos en circunstancias similares, aún más inverosímiles, pues con Lot buscaban a los ángeles, a quienes confundieron con hombres o vieron en ellos apariencia de varones, y deseaban que Lot los sacara para que conocieran». Y este verbo conocer en el hebreo no refiere al que pudieran saber su identidad o personalidad, sino que implicaba cohabitar con ellos, mantener una relación sexual con los ángeles que habían llegado a la casa de Lot. Si meditamos un momento en las circunstancias sociales en las que Lot vivía, nos daremos cuenta que la humanidad de esta época a nivel mundial estamos en una declive generacional de principios y de valores, donde se ha cambiado el uso natural, que es contra la naturaleza, y en este orden de ideas ya el apóstol Pablo había percibido esta acción degenerada en los habitantes de Roma, pues refiere y da un testimonio en la epístola a los Romanos, capítulo 1, del versículo 21 al 28, que en circunstancias similares a las de Lot, los romanos cambiaron el uso natural, que es contra la naturaleza, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, pues diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Y como no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Enfocando el objetivo del tema que refiere a que reflexionemos que, al igual que en los días de Noé, ahora el Hijo de Dios corre un gran peligro al vivir en medio de una generación maligna y perversa, y nos percatamos que ahora, en el mal llamado siglo de las luces, donde el conocimiento y avance científico ha trascendido de manera exponencial, los principios y valores que tenemos se han modernizado en una sociedad carente de temor a Dios, y de Dios se ha legalizado aspectos que van contra lo que Dios dictaminó en un principio en la creación del hombre. En Génesis capítulo 1, del versículo 27 al versículo 31, Génesis capítulo 2, versículo 24, refiere que Dios ordena que el hombre dejara a su padre y a su madre y se allegara a su mujer, y sean una sola carne. Pero ahora el mundo en el que nos ha correspondido vivir ha legalizado y ha hecho ley los siguientes aspectos. 1. Que se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. 2. Que no exista discriminación a personas pertenecientes al movimiento LGTBQ+, los cuales son una completa aberración de lo que Dios formó en un principio al formar hombre y mujeres plenamente definidos. 3. La adopción de niños en familias homoparentales. 4. Que cada individuo, amparado en los derechos humanos, el hombre y mujer contemporáneos pueden decidir libremente si desean cambiar su sexualidad y órganos reproductores sin que exista rechazo o discriminación por ello. Y 5. La legalización del aborto, lo cual constituye un retroceso en el proceso de gestación de la vida, a la que cada individuo tiene por derecho, como garantía individual, poder gozar de ello. Estos y otros aspectos más son las manifestaciones de la depravación y maldad que nos ha correspondido presenciar y lidiar con ello, sin que la autoridad pueda hacer algo por retroceder en esta desviación
de lo que Dios hizo en un principio perfecto, observando y dando testimonio en Génesis 1:31 que todo lo que Dios había creado era bueno y era bueno en gran manera. Amados hermanos, hagamos conciencia en la congregación que hoy más que nunca estamos muy cerca del advenimiento del Señor Jesús ante estas manifestaciones de depravación y desviación del ser humano, y que debemos permanecer fieles y firmes sin fluctuar, que fiel es el que prometió, para cuando llegue el príncipe de los pastores nos encuentre firmes y fortalecidos en su palabra. Dios bendiga a cada uno de ustedes, nos dé sabiduría y entendimiento para poder explicar adecuadamente este tema a la congregación, a la iglesia que lleva su nombre. Paz a vosotros, amados hermanos.